Los niños de quinto vamos a recitar Amor en la biblioteca, del libro 20 poesías de amor y un cuento desesperado, de Liliana Sinieto. Cuentan que había una leyenda, que vivía una princesa en una vieja biblioteca. Su casa era un cuento de hadas que casi nadie leía. Estaba entre un diccionario y un libro de poesía. Solamente algunos chicos acariciaban sus páginas y visitaban a veces su palacio de palabras. Desde la torre más alta suspiraba la princesa. Lágrimas de tinta negra delenreaban su tristeza. Ella estaba aburrida de vivir siempre en la misma historia, que de tanto repetir se la sabía de memoria. Una bruja la hechizaba para envidiar su belleza y un príncipe la salvaba para casarse con ella. Cuentan que un día, justo en el último instante, alguien encontró otro libro que no había visto antes. al abrir con suavidad sus hojas amarillentas, salió un capitán pirata que estaba en esa novela. Entre las páginas la princesa lo miraba. Él dibujó una sonrisa solo para saludarla. Y tarareó la canción que el mar le cantaba a la luna y le regaló un collar hecho de algas y espuma. Sentado sobre un renglón, el pirata cada noche la esperaba en una esquina del capítulo 14. Y la princesa subía una escalera de sílabas para encontrar al pirata en la última repisa. Así se quedaban juntos hasta que salía el sol, oyendo el murmullo tibio del mar en un caracol. Cuentan que en mayo los dos se fueron un día y dejaron en sus libros varias páginas vacías. Los personajes del libro, ofendidos, protestaban. Las princesas de los cuentos no se van con los piratas. Pero ellos ya estaban lejos, muy lejos en alta mar, y escribían otra historia conjugando el verbo amar. El pirata y la princesa, aferrado al brazo de él, navegaban por 7 mares en un barco de papel.